Tenía 3 esposas al mismo tiempo, 40 hijos confirmados y 20 metroas que nunca reconoció. El día que murió, 5 mujeres diferentes llegaron al funeral diciendo ser su viuda legítima. Su nombre era José Pedro Infante Cruz, pero México lo conoció como Pedro Infante, el ídolo inmortal, y lo que hizo con las mujeres que lo amaron, lo que su familia ocultó durante 67 años, y lo que encontraron en los restos del avión donde murió, es una verdad que destruye todo lo que creías saber sobre el hombre más amado de México. Esta es la investigación que sus propios hijos han contado a medias durante décadas. Y hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que te enseñaron sobre Pedro Infante. Primero, las cartas de amor que escribió simultáneamente a 3 mujeres diferentes en la misma semana, prometiéndole matrimonio a cada una, mientras ya estaba casado con otra, documentos que sus hijas guardaron durante 50 años antes de atreverse a mostrarlos. Segundo, el testimonio de la azafata que volaba con él la mañana del accidente y que reveló qué estaba haciendo Pedro Infante minutos antes de estrellarse. Una confesión que su familia intentó borrar de todos los registros oficiales. Tercero, la guerra legal entre sus 3 viudas por una herencia de 80 millones de pesos que ninguna pudo tocar, y el nombre del abogado que se quedó con todo mientras las familias peleaban. Y cuarto, el documento del gobierno que confirma que Pedro Infante no murió donde te dijeron y que el cuerpo que enterraron tal vez no era el suyo. Cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones, te voy a decir: esta es la primera, esta es la segunda, para que no te pierdas ninguna. Pero te advierto algo: si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que el gobierno mexicano guardó en archivos clasificados durante 40 años. Todo comenzó el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, un puerto del Pacífico, donde el mar besa playas doradas y donde los pescadores salen antes del amanecer a ganarse la vida con las manos. José Pedro Infante Cruz nació en una familia de clase trabajadora. Tocaba el contrabajo en pequeñas orquestas que animaban fiestas, bodas, bautizos. Su madre, María del Refugio Cruz Aranda, conocida como Cuquita, era ama de casa, de esas mujeres que hacían milagros con 3 pesos para dar de comer a una familia de 15. Pedro era el tercero de 15 hermanos, 15 bocas que alimentar, 15 cuerpos que vestir, 15 vidas en una casa donde el dinero nunca alcanzaba. Guarda este número en tu mente, 15 hermanos, porque vas a necesitarlo cuando te cuente cuántos hijos dejó él mismo regados por todo México. La pobreza no era algo abstracto en la familia Infante Cruz, era la realidad de cada día. Los zapatos se heredaban del hermano mayor al siguiente, la ropa se remendaba hasta que ya no quedaba tela que remendar, las tortillas se racionaban en la mesa como si fueran monedas de oro. Cuando Pedro tenía apenas 3 años, su padre Delfino tomó una decisión desesperada. Mudó a toda la familia a Guamúchil, un pueblo aún más pequeño que Mazatlán, donde las oportunidades eran escasas pero la vida era un poco más barata. Ahí, en ese pueblo polvoriento del norte, Pedro Infante pasó su infancia, descalzo la mayoría del tiempo, corriendo por calles de tierra, viendo a su padre luchar día tras día para que sus hijos no se durmieran con hambre. El ídolo debe continuar. Esa frase la escucharás varias veces en esta historia, porque para Pedro Infante, el show nunca podía detenerse. Desde niño aprendió que había que seguir adelante sin importar qué, sin importar a quién lastimara en el camino, sin importar cuántas promesas rompiera. El ídolo debe continuar. Le enseñó la pobreza, y él lo aplicó toda su vida. A los 9 años, Pedro ya trabajaba. No tenía opción. En una familia de 15 hermanos, todos los brazos eran necesarios. Su primer empleo fue en una carpintería local, barriendo aserrín, cargando maderas, lijando muebles que otras familias más acomodadas podían comprar. Las manos se le llenaban de astillas. La espalda le dolía al final del día, pero el trabajo debía continuar. Siempre debía continuar. Imagina eso un momento. Un niño de 9 años trabajando 10 horas diarias en una carpintería, sin escuela, sin juegos, sin infancia, solo trabajo, cansancio,
hambre. Ese niño no tenía tiempo para soñar con ser estrella de cine. Solo soñaba con comer caliente esa noche. Solo soñaba con que su padre consiguiera más trabajo. Solo soñaba con que algún día, quizás, la vida fuera un poco menos difícil. Después, trabajó como barbero. Aprendió a afeitar barbas, a cortar cabello, a conversar con los clientes mientras les pasaba la navaja por el cuello. Era bueno con la gente. Tenía ese carisma natural que hace que los desconocidos confíen en ti, que te cuenten sus problemas, que te vean como un amigo aunque apenas te conozcan. Los clientes pedían que los atendiera a él específicamente. El muchacho Infante, decían, tiene buena mano y mejor conversación. Y ahí, en esa barbería de pueblo, Pedro aprendió algo que usaría el resto de su vida. Aprendió a leer a las personas, a saber qué querían escuchar, a decirles exactamente las palabras que necesitaban oír para confiar en él, para quererlo, para darle lo que él buscaba. Era una habilidad que después aplicaría con las mujeres, con los productores de cine, con los periodistas, con todo el que se cruzara en su camino. Pero Pedro tenía algo más que carisma. Tenía una voz clara, potente, que salía de su garganta como si viniera de algún lugar más profundo que sus pulmones. Cuando cantaba en las fiestas familiares, la gente se callaba. Cuando tarareaba mientras trabajaba en la carpintería, los otros trabajadores dejaban de hablar para escucharlo. Su padre, que era músico y entendía estas cosas, lo sabía. Este muchacho tiene algo especial, le decía a Cuquita, algo que el dinero no puede comprar. A los 17 años, Pedro Infante conoció a la primera mujer que le rompería el corazón, o más bien, a la primera mujer a quien él le rompería el corazón, porque ese sería el patrón de toda su vida. Enamorar, prometer, abandonar, repetir. Su nombre era María Luisa León, una muchacha de Guamúchil, bonita, de buena familia, con esos ojos que hacen que un hombre joven olvide todo lo demás. Pedro se enamoró perdidamente, o al menos eso parecía. Le escribía cartas, le cantaba serenatas, le prometía el mundo entero aunque no tenía ni para comprarse zapatos nuevos. Las cartas que Pedro escribía a María Luisa en esos primeros años eran hermosas, llenas de promesas, llenas de sueños compartidos. Hablaba de la casa que construirían juntos, de los hijos que tendrían, de cómo trabajaría día y noche para darle todo lo que merecía. María Luisa guardó esas cartas durante toda su vida. Las releía en las noches cuando Pedro ya se había ido para siempre, tratando de encontrar al hombre que las había escrito, preguntándose en qué momento ese hombre se convirtió en un extraño. En 1937, cuando Pedro tenía apenas 19 años y María Luisa 18, se casaron. Fue una boda sencilla, como todas las bodas de los pobres, sin gran fiesta, sin vestido elegante, sin luna de miel, solo un juez, 2 testigos y la promesa de amarse hasta que la muerte los separara. Una promesa que Pedro rompería mucho antes de que la muerte llegara. De ese matrimonio nacieron 3 hijos. Pedro Infante Jr., conocido cariñosamente como Pedrito, que llegó en 1950. Guadalupe Infante León, a quien todos llamaban Lupita, y María Delia Infante. 3 niños que crecerían viendo a su padre cada vez menos, hasta que finalmente dejó de aparecer del todo. Guarda estos nombres: Pedro Infante Jr., Guadalupe, María Delia, porque vas a necesitar recordarlos cuando te cuente sobre la guerra por la herencia, cuando te cuente sobre las otras familias que pelearon por un lugar en la vida de un hombre que no tenía lugar para nadie más que para sí mismo. Porque en 1939, cuando Pedro tenía 22 años, su vida cambió para siempre. Consiguió trabajo como cantante y locutor en la estación de radio XEBF en Culiacán. Era su primera oportunidad real de hacer algo con esa voz que todos admiraban. El salario era modesto, apenas lo suficiente para sobrevivir, pero Pedro vio algo que María Luisa no pudo ver. Vio una puerta que se abría hacia un mundo más grande, hacia un futuro donde no tendría que barrer carpinterías ni afeitar barbas para ganarse la vida. Y entonces tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia y la de todas las mujeres que amaría después. Se fue a Culiacán solo.
Dejó a María Luisa en Guamúchil con los niños. Le prometió que mandaría dinero, que volvería pronto, que solo necesitaba establecerse primero. Las promesas que hacen los hombres cuando quieren irse sin culpa. María Luisa esperó, porque eso es lo que hacían las esposas en el México de los años 40. Esperaban, cuidaban a los hijos, confiaban en que sus maridos volverían. Pero Pedro Infante no volvió, no de la manera que ella esperaba. Quizá tú también has esperado a alguien que prometió volver y nunca lo hizo. Has confiado en palabras que resultaron vacías. Has construido tu vida alrededor de promesas que se evaporaron como agua en el desierto. María Luisa León conocía ese dolor mejor que nadie. Lo vivió durante 20 años, antes de aceptar finalmente que el hombre que amaba nunca regresaría. En Culiacán, la carrera de Pedro explotó más rápido de lo que nadie imaginaba. Su voz en la radio conquistaba corazones. Las mujeres llamaban a la estación preguntando quién era ese joven cantante. Los hombres querían conocerlo, tomarse una copa con él, escucharlo en vivo. Pedro pasó de ser un desconocido a ser una pequeña celebridad local en cuestión de meses, y con la fama llegaron las oportunidades, y con las oportunidades llegaron las mujeres, y con las mujeres llegó la segunda gran decisión que destruiría vidas. La radio XEBF era un estudio pequeño, 2 cabinas, una sala de control, un tocadiscos y algunos micrófonos. Pero para Pedro Infante era el palacio más grande del mundo. Cada vez que encendía ese micrófono y hablaba, sabía que miles de personas lo escuchaban, que su voz llegaba a casas, a cantinas, a tiendas, que estaba construyendo algo más grande que él mismo. Trabajaba turnos de 12 horas, presentaba programas musicales, leía anuncios comerciales, entrevistaba a músicos locales y cantaba. Cantaba boleros, rancheras, corridos. Cada canción era una oportunidad de mostrar esa voz que la naturaleza le había regalado. Los dueños de la estación pronto se dieron cuenta de que tenían oro en las manos. Empezaron a darle más tiempo al aire, a promocionarlo como la estrella de la estación, a organizar presentaciones en vivo donde Pedro cantaba frente a audiencias cada vez más grandes. Y ahí, en medio del éxito creciente, en medio de los aplausos y la admiración, Pedro Infante empezó a creer que las reglas normales no aplicaban para él, que podía tener lo que quisiera, hacer lo que quisiera, prometer lo que quisiera sin consecuencias, porque la fama lo protegería, el talento lo justificaría, el amor del público lo perdonaría todo. En 1943, Pedro conoció a Lupita Torrentera. Era bailarina, hermosa, con ese aire de sofisticación que las mujeres de ciudad tienen y que las de pueblo nunca pueden imitar del todo. Trabajaba en espectáculos de variedades. Bailaba con una gracia que hipnotizaba al público, y cuando vio a Pedro Infante cantar por primera vez, supo que ese hombre sería importante en su vida. Lo que no sabía era que ese hombre ya tenía esposa e hijos esperándolo en Guamúchil, o tal vez lo sabía y no le importó. La historia nunca quedó clara en ese punto. Lupita Torrentera venía de una familia de artistas. Su padre había sido actor de teatro, su madre cantante de ópera. Había crecido entre bambalinas, entre vestuarios y maquillaje, entre el aplauso efímero de las multitudes. Sabía cómo funcionaba el mundo del espectáculo. Sabía que los artistas vivían bajo reglas diferentes, que el amor y la lealtad significaban cosas distintas cuando las luces del escenario se encendían. Pedro y Lupita comenzaron una relación, al principio discreta, después cada vez más abierta. Ella viajaba con él, aparecía en sus presentaciones. La gente empezó a verlos juntos en todos lados. Y en 1945, cuando Pedro ya tenía 27 años y llevaba 8 años casado con María Luisa, tomó una decisión que define perfectamente quién era realmente. Se casó con Lupita Torrentera, sin divorciarse de María Luisa, sin decirle a Lupita que ya tenía una esposa legal. Simplemente se paró frente a otro juez y firmó otros papeles como si los primeros no existieran. Esto no era un error, no era una confusión burocrática, era bigamia, un delito federal, algo que podía llevarlo a la cárcel si alguien decidía denunciarlo. Pero Pedro Infante era ya una estrella en ascenso. Tenía dinero, tenía contactos,
Tenía el tipo de protección que el poder y la fama dan en un país donde las leyes se aplican diferentes según quién seas. Y nadie lo denunció. O si alguien lo intentó, la denuncia desapareció en algún escritorio de algún funcionario que decidió que era mejor tener contento al ídolo del pueblo. El ídolo debe continuar. Aunque para continuar tuviera que destruir vidas. Aunque para continuar tuviera que mentir a mujeres que lo amaban sinceramente. Aunque para continuar tuviera que abandonar niños que llevaban su sangre. El ídolo debe continuar. Y Pedro Infante lo creía con cada fibra de su ser. De la relación con Lupita Torrentera nació una hija, Lupita Infante Torrentera, que llegó al mundo en 1947 sin saber que su nacimiento era parte de una mentira gigantesca. Una niña que crecería creyendo que su padre era un héroe, sin saber que ese héroe había abandonado a otros 3 niños para crear una nueva familia. A lo mejor tú también conoces esa sensación. Descubrir que la persona que más admirabas, la persona que pensabas que era perfecta, tiene secretos que destrozan la imagen que construiste de ella en tu mente. Duele de una manera que las palabras no pueden describir del todo. Lupita Infante Torrentera pasó su infancia en Culiacán. Su padre la visitaba cuando podía. Le traía regalos caros, muñecas importadas, vestidos de Europa, juguetes que ninguna otra niña del vecindario tenía. Pero lo que ella quería no eran juguetes. Era tiempo. Era atención. Era que su padre estuviera ahí cuando se despertaba con pesadillas, cuando tenía fiebre, cuando aprendió a andar en bicicleta y quería que alguien la viera. Pero Pedro siempre estaba en otro lado, filmando otra película, conquistando otra mujer, construyendo otra familia que también abandonaría cuando se volviera inconveniente. Pero la historia de Pedro Infante apenas está comenzando, porque mientras mantenía 2 familias en 2 ciudades diferentes, mientras le prometía amor eterno a 2 mujeres que no sabían de la existencia de la otra, su carrera estaba a punto de convertirlo en el hombre más famoso de México. Y la fama, como siempre, solo haría todo más complicado y más doloroso y más imposible de ocultar. En 1939, el mismo año que se fue a Culiacán dejando atrás a su primera familia, Pedro Infante dio su primer paso hacia la inmortalidad cinematográfica. Su debut en el cine fue en una película que casi nadie recuerda. Se llamaba En un burro, 3 baturros. Era una comedia menor, de esas que se filmaban en 2 semanas con presupuestos microscópicos. Pedro tenía un papel pequeño, casi insignificante, apenas unas líneas de diálogo. Pero los productores vieron algo. Ese muchacho tiene presencia. Dijeron, la cámara lo ama, tiene ese algo indefinible que separa a los actores olvidables de las estrellas inmortales. El director de esa primera película se llamaba Fernando A. Rivero, un hombre veterano que había trabajado en el cine desde los tiempos del cine mudo. Había visto a cientos de actores novatos llegar con sueños y marcharse con decepciones. Pero cuando vio a Pedro Infante frente a la cámara, supo que ese muchacho era diferente. No actuaba. Simplemente era. La cámara captaba algo auténtico en él, algo que no se podía enseñar en ninguna escuela de actuación. Durante los primeros años de los 40, Pedro trabajó sin parar, película tras película, a veces 2 o 3 por año. La mayoría eran comedias rancheras, melodramas populares, películas que la clase trabajadora veía los domingos en los cines de barrio. No era arte, no pretendía serlo, era entretenimiento puro, directo, sin pretensiones. Y Pedro Infante era perfecto para ese tipo de cine. Tenía el rostro de un hombre común, no la belleza pulida de los galanes clásicos. Podía ser el carpintero, el mecánico, el chofer de autobús, el tipo de hombre con quien los trabajadores se identificaban porque era uno de ellos. Las filmaciones en esa época eran brutales. Jornadas de 16 horas, sin sindicatos que protegieran a los actores, sin regulaciones de seguridad. Los estudios exprimían a su talento hasta la última gota, y Pedro aguantaba todo sin quejarse, porque el ídolo debe continuar, porque cada película era un escalón más hacia la cima, porque cada papel, por pequeño que fuera, era una oportunidad de demostrar que merecía estar ahí. Y entonces llegó 1948.
el año que cambió todo. La película se llamaba Nosotros los pobres. Fue dirigida por Ismael Rodríguez, uno de los directores más importantes del cine mexicano. El guión era de Pedro de Urdimalas, un escritor que entendía perfectamente las vidas de la gente común. La historia era simple, pero devastadora. Pedro Infante interpretaba a Pepe el Toro, un carpintero humilde que vive en una vecindad pobre de la Ciudad de México. Un hombre bueno en un mundo cruel, un hombre que sufre injusticias terribles pero mantiene su dignidad intacta. Ismael Rodríguez era un perfeccionista obsesivo. Hacía repetir las escenas 20, 30 veces hasta que quedaban exactamente como las veía en su cabeza. Filmaba en locaciones reales, en vecindades verdaderas donde vivía gente de verdad. Quería autenticidad absoluta. Y Pedro Infante se la dio. Porque Pedro no tenía que actuar siendo pobre. Había sido pobre. Conocía el hambre. Conocía la humillación de no tener para pagar el alquiler. Conocía el orgullo herido de un hombre que trabaja 16 horas y aún así no puede alimentar a su familia. La película tocó algo profundo en el alma de México. Cuando se estrenó, las filas para entrar a los cines daban vuelta a las manzanas. La gente lloraba en las butacas. Los hombres rudos que nunca mostraban emociones salían de las salas con los ojos rojos. Las mujeres abrazaban a sus hijos más fuerte esa noche después de ver la película, porque Nosotros los pobres no era solo una película, era un espejo. Era la vida de millones de mexicanos proyectada en una pantalla de 10 metros. Había una escena en particular que destrozaba a todo el que la veía. Pepe el Toro, el personaje de Pedro, descubre que la mujer que creía su madre no lo era, que toda su vida había sido construida sobre una mentira. La actuación de Pedro en esa escena no era actuación, era dolor real que salía de algún lugar profundo de su alma. Quizás pensaba en sus propias mentiras, en las familias que estaba destruyendo, en los hijos que estaba abandonando. Quizás, por un momento, se vio a sí mismo claramente y no le gustó lo que vio. Pedro Infante dejó de ser solo un actor. Se convirtió en Pepe el Toro. La gente en la calle no lo llamaba Pedro. Le gritaban Pepe. Le pedían que cantara las canciones de la película. Querían tocarlo, abrazarlo, decirle que lo querían como si fuera de su familia. La película recaudó cifras nunca antes vistas en México. Se convirtió en la más exitosa de la historia del cine nacional hasta ese momento. Un récord que duraría décadas. Los números eran astronómicos. En la primera semana recaudó más de 2 millones de pesos, una cifra inaudita para 1948. Se mantuvo en cartelera durante 6 meses consecutivos. Se exhibió en más de 500 cines en todo el país. La gente veía la película múltiples veces. Había quien la había visto 10, 15, 20 veces. Memorizaban los diálogos, cantaban las canciones, lloraban en las mismas escenas una y otra vez, como si fuera la primera vez. Un año después, en 1949, llegó la secuela. Ustedes los ricos. Otra vez Pedro como Pepe el Toro. Otra vez Ismael Rodríguez dirigiendo. Otra vez el público llorando en los cines. Otra vez filas interminables. Otra vez récords de taquilla que parecían imposibles de romper. Pedro Infante ya no era una estrella. Era un fenómeno cultural. Era el ídolo de todo un país. Era la voz y el rostro de millones que nunca tendrían voz propia. Y entonces vinieron las otras. Esas películas que definirían para siempre su legado. Los Tres Huastecas en 1948, donde interpretaba a 3 hermanos idénticos en un tour de force actoral que nadie esperaba de él. La película requería que Pedro actuara 3 personajes completamente diferentes, cada uno con su propia personalidad, su propia forma de hablar, su propia forma de moverse. El trabajo técnico era complicadísimo. No había efectos digitales. Todo se lograba con dobles, espejos y edición cuidadosa. Pedro tuvo que filmar cada escena 3 veces, una por cada hermano, sincronizando sus movimientos con una precisión milimétrica. A toda máquina en 1951, donde hacía equipo con su gran amigo Luis Aguilar en una comedia sobre motociclistas que se convirtió en clásico instantáneo. Pedro y Luis eran amigos de verdad fuera de la pantalla.
Se conocían desde los primeros días en el cine. Habían compartido camerinos cuando ninguno de los dos era nadie. Habían bebido juntos en cantinas baratas cuando no tenían dinero para algo mejor. Esa amistad real se traducía en química perfecta en pantalla. Dos tipos de cuidado en 1953, junto a Jorge Negrete, uniendo a los dos galanes más grandes del cine mexicano en una sola pantalla. Esta película casi no se hace. Pedro y Jorge tenían egos enormes. Cada uno pensaba que era más grande que el otro. Los productores tuvieron que intervenir como diplomáticos para lograr que aceptaran trabajar juntos. Pero cuando finalmente filmaron, la magia fue innegable. Dos titanes compartiendo el mismo espacio. Dos voces extraordinarias cantando juntas. Era imposible no ver la película. La banda del automóvil gris en 1950, un thriller policíaco basado en hechos reales que mostró que Pedro podía hacer mucho más que comedias rancheras. La historia estaba basada en una banda de criminales que aterrorizó la Ciudad de México en los años 20. Pedro interpretaba a uno de los ladrones. Era un papel oscuro, violento, sin el humor ni la calidez de sus otros personajes. Algunos críticos dudaban que pudiera hacerlo. Pedro los cayó con una actuación brutal y convincente. Ahí está el detalle en 1940, donde compartió pantalla con Mario Moreno Cantinflas, el otro grande del cine nacional. Era apenas su segunda película. Todavía era prácticamente un desconocido. Cantinflas ya era una estrella establecida, pero incluso ahí, en un papel secundario, Pedro destacaba. La cámara lo buscaba. El público lo recordaba después de salir del cine. 60 películas en total. 60 películas en 18 años de carrera. Un promedio de más de 3 películas por año. Algunas eran obras maestras, otras eran productos comerciales olvidables, pero todas llevaban el sello inconfundible de Pedro Infante. Esa mezcla de carisma, humildad y talento puro que no se puede fabricar ni copiar. Mientras su carrera alcanzaba alturas que nadie había tocado antes, su vida personal se convertía en un laberinto de mentiras cada vez más complejas. Porque Pedro Infante no solo tenía dos esposas que no sabían de la existencia de la otra, estaba por sumar una tercera. Y esta vez, la mentira sería tan grande, tan pública, tan imposible de ocultar, que forzaría a México entero a decidir si seguían amando al ídolo o si finalmente lo juzgaban por sus crímenes contra las mujeres que lo amaron. En 1952, Pedro Infante tenía 34 años. Estaba en la cima absoluta de su carrera. Cada película que tocaba se convertía en oro. Cada canción que grababa se convertía en himno nacional. Ganaba más dinero del que podía gastar. Tenía automóviles de lujo, casas en varias ciudades, ropa hecha a la medida por los mejores sastres. Y tenía el amor incondicional de millones de mexicanos que lo veían como si fuera un santo laico. San Pedro Infante, el patrono de los pobres, el defensor de los humildes, el hombre que nunca olvidó de dónde venía. Pero ese santo tenía secretos que estaban a punto de explotar. Porque ese año conoció a la mujer que sería su perdición y su gloria final. Su nombre era Irma Dorantes. Tenía 21 años. Era actriz, bailarina, hermosa con esa belleza clásica que la cámara adora. Ojos grandes, sonrisa perfecta, una figura que hacía voltear cabezas en cualquier lugar donde apareciera. Estaban filmando una película juntos. La vida no vale nada, dirigida por Rogelio A. González. Era un melodrama sobre amor y muerte, sobre un hombre que arriesga todo por una mujer. La ironía era brutal. Irma Dorantes había comenzado su carrera muy joven. A los 15 años ya bailaba en espectáculos de variedades. A los 18 debutó en el cine. Tenía todo para convertirse en una gran estrella. Talento, belleza, disciplina. Pero conocer a Pedro Infante cambió la trayectoria de su vida. Porque enamorarse de Pedro significaba entrar en un mundo de mentiras que tardaría años en desentrañar completamente. Pedro e Irma se enamoraron en el set. O al menos Pedro dijo que se había enamorado. Es difícil saber qué sentía realmente un hombre que ya había prometido amor eterno a dos mujeres diferentes mientras mantenía relaciones con docenas más. La química entre ellos era innegable. Todos en el set lo notaban, la manera en que se miraban entre tomas.
cómo se buscaban durante los descansos, cómo desaparecían juntos cuando pensaban que nadie los veía. Irma Dorantes no sabía que Pedro estaba casado, legalmente casado 2 veces, con hijos regados en diferentes ciudades, con promesas incumplidas, acumulándose como facturas sin pagar. Él le dijo que era libre, que nunca se había casado formalmente, que había tenido relaciones en el pasado, sí, pero nada serio, nada legal, nada que importara. Mentiras, todas mentiras cuidadosamente construidas para seducir a una muchacha de 21 años que veía en él al hombre más deseable de México. Pedro era experto en esto. Tenía años de práctica mintiendo. Sabía exactamente qué decir, cómo mirar a una mujer a los ojos y hacerle creer cualquier cosa, cómo mezclar suficiente verdad con la mentira para que sonara convincente. Irma era joven, inexperta en los juegos de hombres como Pedro. Creyó cada palabra, construyó su futuro alrededor de esas palabras. No sabía que estaba construyendo sobre arena, y entonces Pedro Infante tomó la decisión más audaz y más criminal de toda su vida. En 1953 se casó con Irma Dorantes, públicamente, con fotógrafos presentes, con la prensa cubriendo el evento como si fuera una boda real, sin divorciarse de María Luisa León, sin divorciarse de Lupita Torrentera. 3 esposas. Al mismo tiempo, en un país donde la bigamia era delito federal, en una época donde la moral pública era implacable con los escándalos sexuales. Pero Pedro Infante era intocable, o al menos eso creía. La boda con Irma fue en Guatemala, lejos de México, lejos de las miradas curiosas. Pedro le dijo a Irma que querían privacidad, que querían evitar el circo mediático. La verdad era que necesitaba distancia de las autoridades mexicanas, que podrían cuestionar la legalidad de ese tercer matrimonio. Guatemala en esa época era un refugio para matrimonios rápidos. No hacían muchas preguntas, no verificaban estados civiles, tomaban el dinero y firmaban los papeles. De esa unión con Irma Dorantes nacieron 2 hijas, Irmita Infante Dorantes e Irma Infante Dorantes. 2 niñas más que se sumaban a la colección de hijos que Pedro iba dejando por todo México. 2 niñas que crecerían en el lujo que su padre podía comprar con el dinero de su fama, mientras sus medias hermanas en otras ciudades crecían con lo justo y a veces menos que justo. Piensa en eso un momento. Un hombre con 3 esposas simultáneas, hijos en diferentes ciudades, prometiendo amor eterno a cada mujer mientras planeaba la seducción de la siguiente. ¿Era amor? ¿Era adicción? ¿Era simplemente el comportamiento de un hombre que había aprendido que las consecuencias no aplicaban para él porque la fama lo protegía de todo? Quizá tú también has conocido a alguien así, alguien que promete y nunca cumple, alguien que usa el encanto como arma para conseguir lo que quiere, sin importar a quién destruye en el proceso. Las hijas de Irma Dorantes crecieron pensando que su padre era perfecto, que las amaba más que a nada en el mundo. Pedro les compraba todo lo que pedían, las llenaba de regalos cada vez que regresaba de una filmación. Muñecas, vestidos, juguetes importados. Pero también pasaba largas temporadas sin verlas, semanas enteras donde no sabían dónde estaba, meses donde solo recibían postales, desde ciudades que ni siquiera podían ubicar en un mapa. Irma preguntaba, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llamaste? ¿Con quién estabas? Y Pedro siempre tenía respuestas. Filmaciones que se alargaban, problemas con el estudio, compromisos que no podía cancelar, mentiras mezcladas con suficiente verdad para parecer creíbles. Y después la conquistaba de nuevo con flores, con regalos caros, con promesas de que todo mejoraría pronto. Pero los matrimonios oficiales eran solo la punta del iceberg, porque Pedro Infante no solo tenía 3 esposas, tenía amantes, docenas de amantes, en cada ciudad donde filmaba, en cada gira que hacía, en cada pueblo que visitaba. Actrices, bailarinas, meseras, fans, mujeres casadas, mujeres solteras, mujeres que sabían quién era y mujeres que no tenían idea. Y de esas relaciones nacieron hijos, muchos hijos, demasiados hijos. El número oficial que la familia Infante reconoce es 12.
7 hijos y 5 hijas de diferentes madres. Pero las investigaciones periodísticas posteriores, los testimonios de mujeres que salieron de las sombras décadas después, las demandas de paternidad que se presentaron a lo largo de los años, pintan un cuadro muy diferente. Hay quienes hablan de 40 hijos. Algunos investigadores mencionan hasta 60. La verdad exacta se perdió en el tiempo, en las mentiras, en los sobornos, en los acuerdos firmados bajo la mesa para que ciertas mujeres mantuvieran la boca cerrada. Lo que sí se sabe con certeza es que Pedro Infante tenía un sistema. Cuando una amante quedaba embarazada, sus abogados aparecían con un cheque, una cantidad de dinero, que para una mujer trabajadora de los años 40 o 50 parecía una fortuna. El acuerdo era simple: tomas el dinero, callas para siempre, nunca mencionas el nombre de Pedro Infante como padre de tu hijo. La mayoría aceptaba. ¿Qué otra opción tenían? Una madre soltera en el México de esa época era una paria social. Una madre soltera que acusara a un ídolo nacional de ser el padre de su hijo era algo peor. La destruirían. La llamarían prostituta, buscafortunas, mentirosa. Los abogados de Pedro tenían contratos preimpresos. Solo tenían que llenar el nombre de la mujer y la cantidad a pagar. Estaba todo calculado, todo sistematizado, como si los embarazos no deseados fueran simplemente un costo de hacer negocios, un gasto más en el presupuesto de mantener la imagen del ídolo intacta. Pero no todas aceptaron el silencio. Algunas mujeres hablaron, algunas demandaron, algunas llevaron a sus hijos a las puertas de las casas de Pedro exigiendo reconocimiento. Y entonces los abogados volvían, esta vez con ofertas más grandes, con amenazas más serias. Dinero o destrucción. Tú eliges. La mayoría elegía el dinero, porque la destrucción era real. Había mujeres que perdieron sus trabajos después de acusar a Pedro, mujeres que fueron expulsadas de sus pueblos, mujeres cuyas familias las repudiaron por traer vergüenza al apellido. Y aquí es donde llegamos a la primera de las 4 revelaciones que te prometí al principio. Prepárate, porque lo que viene cambia todo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Pedro Infante. En 2006, casi 50 años después de la muerte de Pedro, su nieta, Lulu Infante, hizo algo que nadie en la familia se había atrevido a hacer. Abrió los archivos privados de su abuelo, cajas y cajas de documentos que habían estado guardados en bodegas, en casas de familiares, en oficinas de abogados. Y ahí, entre contratos de películas y recortes de periódicos, encontró algo devastador: cartas. Docenas de cartas de amor, escritas de puño y letra de Pedro Infante. Las cartas estaban organizadas por fecha, y cuando Lulú empezó a leerlas, descubrió un patrón que le heló la sangre. En una misma semana de marzo de 1952, Pedro Infante escribió 3 cartas diferentes a 3 mujeres diferentes. A cada una le prometía amor eterno, a cada una le decía que era la única, a cada una le juraba que se casaría con ella en cuanto resolviera ciertos asuntos legales pendientes. Los asuntos legales pendientes eran las otras 2 esposas que ya tenía. Las cartas eran casi idénticas, mismo vocabulario, mismas promesas, mismas mentiras copiadas y pegadas como si fueran plantillas. Mi amor eterno. Comenzaba una carta para María en Guadalajara. Eres la única mujer que he amado de verdad. Pronto estaremos juntos para siempre. Mi amor eterno. Comenzaba otra carta para Esperanza en Monterrey. Eres la única mujer que he amado de verdad. Pronto estaremos juntos para siempre. Mi amor eterno. Comenzaba la tercera carta para Lupita en Culiacán. Eres la única mujer que he amado de verdad. Pronto estaremos juntos para siempre. Palabra por palabra, promesa por promesa, mentira por mentira. Pedro ni siquiera se molestaba en variar el lenguaje. Usaba las mismas frases románticas, los mismos juramentos, las mismas promesas de futuro. Como si las mujeres fueran intercambiables, como si sus sentimientos no importaran, como si fueran simplemente piezas en un juego que solo él entendía. Lulú Infante reveló estos documentos en una entrevista para Televisa en 2006. Mostró las cartas frente a las cámaras. Leyó fragmentos en voz alta.
Su voz temblaba mientras lo hacía porque sabía que estaba destruyendo la imagen de su abuelo, pero sentía que la verdad era más importante que la leyenda. Durante 50 años guardamos estos secretos, dijo. Durante 50 años protegimos su imagen. Pero las mujeres que amó merecen que se sepa la verdad. Merecen que México conozca al hombre real, no al ídolo perfecto que construimos. La revelación causó escándalo. Algunos fans se negaron a creerlo. Dijeron que las cartas eran falsas, que Lulú estaba mintiendo por dinero o atención. Pero los expertos en caligrafía confirmaron que la letra era de Pedro. Los sellos postales eran auténticos. Las fechas coincidían con sus viajes documentados. No había duda. Pedro Infante había sido exactamente lo que las cartas mostraban. Un mentiroso serial que usaba el mismo guión con múltiples mujeres. ¿Cuántas mujeres más recibieron cartas idénticas? ¿Cuántas creyeron que eran especiales cuando en realidad eran solo otra conquista más en una lista interminable? Algunas de esas mujeres probablemente llevaron esas cartas en sus bolsos durante años. Las leyeron en noches solitarias cuando necesitaban creer que alguien las amaba. Las guardaron como tesoros porque venían del hombre más deseado de México. Nunca supieron que eran copias baratas de promesas que él repartía como volantes publicitarios. Y ahora viene la segunda revelación. Esta es aún más perturbadora porque no habla de lo que Pedro Infante hizo en vida, sino de lo que pasó la mañana en que murió y lo que encontraron cuando recuperaron los restos del avión donde viajaba. En abril de 1957, Pedro Infante tenía 39 años. Estaba filmando su película número 61. Seguía siendo el hombre más famoso de México. Seguía llenando cines. Seguía ganando fortunas. Pero tenía una nueva obsesión que competía con las mujeres y la actuación, los aviones. Pedro había aprendido a volar años atrás. Tenía licencia de piloto privado. Era dueño de varios aviones que compraba y vendía como si fueran juguetes caros. Le fascinaba la sensación de control, de poder, de estar por encima de todo y de todos. Amigos cercanos decían que volaba con imprudencia, que tomaba riesgos innecesarios, que a veces volaba después de haber bebido, algo absolutamente prohibido y mortalmente peligroso. Pero Pedro Infante creía que las reglas no aplicaban para él. Nunca habían aplicado. ¿Por qué empezarían ahora? Luis Aguilar, su amigo y coprotagonista en varias películas, le había advertido múltiples veces. «Vas a matarte en uno de esos aviones», le decía. Pedro se reía. «A mí no me va a pasar nada», respondía. «Estoy protegido». El 15 de abril de 1957, Pedro decidió volar de Mérida, Yucatán, a la Ciudad de México. Iba acompañado por el capitán Víctor Vidal Lorca, un piloto experimentado que curiosamente era quien llevaba los controles, aunque Pedro era el dueño del avión. También viajaba con ellos el ingeniero Marciano Bautista, mecánico de vuelo. El avión era un Consolidated 24, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial reconvertido para uso civil. Era un avión grande, pesado, difícil de maniobrar, no el tipo de nave que se pilotea como pasatiempo. A las 8 de la mañana, el avión despegó de Mérida. El vuelo debía durar aproximadamente 2 horas y media. Todo parecía normal. El clima estaba despejado. No había turbulencia reportada. Los motores funcionaban perfectamente. A las 10:15 de la mañana, el avión sobrevolaba la Ciudad de México acercándose al aeropuerto. Pedro Infante le pidió al capitán Vidal que lo dejara aterrizar. «Quiero practicar», dicen que dijo. El capitán vaciló. «Pero, ¿cómo le niegas algo a Pedro Infante? ¿Cómo le dices que no al hombre más poderoso de México?» Lo que pasó en los siguientes minutos todavía es motivo de debate. La versión oficial dice que Pedro cometió un error durante la aproximación, que bajó demasiado rápido, que no calculó bien la velocidad. El avión se estrelló en el edificio de una escuela en la colonia Magdalena Mixhuca. La explosión fue tan grande que se escuchó a kilómetros de distancia. El fuego consumió los restos del avión en minutos. Los 3 hombres murieron instantáneamente. O al menos, esa es la historia que te contaron. Pero hay testigos que recuerdan algo diferente. Algo que nunca aparece en las versiones oficiales. Algo que la familia Infante y el gobierno mexicano han intentado borrar de la historia durante 67 años.
Varios vecinos de la zona reportaron haber visto a Pedro Infante en el aeropuerto después del accidente. Un hombre que se le parecía muchísimo caminando entre la multitud con gafas oscuras. Una mujer juró haber hablado con él. Otros dijeron que lo vieron subir a un automóvil negro que se alejó rápidamente. Las teorías conspirativas explotaron. Pedro Infante fingió su muerte. Estaba harto de la fama. Quería escapar de las 3 esposas y los 40 hijos. Quería vivir en paz, lejos de las cámaras y los reflectores. Se fue a vivir a otro país con una identidad falsa. Está vivo en algún lugar de Sudamérica. Los avistamientos continuaron durante décadas. En Colombia, en Argentina, en España. Siempre era el mismo patrón. Un hombre mayor que se parecía a Pedro Infante, que cantaba como él, que tenía sus mismos modales, que desaparecía antes de que alguien pudiera confirmar su identidad. La familia siempre negó estas teorías. Por supuesto que las negaron. Pero entonces, en los años 90, apareció un documento que lo cambió todo. Era un informe de la Secretaría de Gobernación. El Ministerio del Interior mexicano había estado clasificado durante 40 años. Cuando finalmente se desclasificó, los investigadores encontraron algo perturbador. El informe describía la identificación del cuerpo de Pedro Infante después del accidente y admitía que no hubo identificación forense propiamente dicha. No había huellas dactilares utilizables. El cuerpo estaba demasiado quemado. La identificación se hizo por objetos personales encontrados en los restos. Una pulsera, un anillo, una billetera. Objetos que cualquiera podría haber plantado. Objetos que no prueban nada de manera concluyente. ¿Es posible que Pedro Infante realmente murió ese día de abril? Por supuesto. Es la explicación más probable. Pero, ¿es posible que alguien con su dinero, sus contactos, su desesperación por escapar de una vida que se había vuelto insostenible, haya arreglado su propia desaparición? También es posible. Y esa duda razonable es exactamente lo que el gobierno no quería que existiera. A lo mejor tú también has pensado alguna vez en desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar donde nadie te conozca, donde no tengas que cargar el peso de las decisiones del pasado, donde puedas ser quien quieras ser sin las expectativas de todos los que creen conocerte. Es una fantasía común. Para la mayoría es solo eso, una fantasía. Pero para alguien con los recursos de Pedro Infante podría haber sido una posibilidad real. El funeral de Pedro Infante fue un evento sin precedentes en la historia de México. Más de 200,000 personas llenaron las calles de la Ciudad de México. El tráfico se detuvo por completo durante horas. La gente lloraba en las aceras como si hubieran perdido a un familiar cercano. Mujeres se desmayaban. Hombres rudos sollozaban sin vergüenza. El país entero estaba de luto. Las estaciones de radio solo tocaban sus canciones. Los cines cancelaron todas las proyecciones excepto sus películas. Era como si México mismo hubiera muerto un poco ese día. Y entonces llegaron las viudas, las 5 mujeres que reclamaban ser la esposa legítima de Pedro Infante. María Luisa León, la primera esposa, la madre de sus 3 hijos mayores, llegó con su abogado exigiendo reconocimiento. Lupita Torrentera, la segunda esposa, la que él había desposado sin divorciarse de la primera, llegó con su hija reclamando derechos. Irma Dorantes, la tercera esposa, la más joven, la madre de sus 2 hijas menores, llegó como la viuda oficial, la que los medios reconocían porque había sido su pareja pública en los últimos años. Pero también estaban las otras 2 mujeres que nadie conocía públicamente, mujeres con las que Pedro había mantenido relaciones largas y serias, mujeres a quienes había prometido matrimonio, mujeres que tenían cartas, fotografías, pruebas de que su relación no era un simple affaire sino algo profundo y duradero. Sus nombres se mantuvieron fuera de la prensa, sus identidades se protegieron, pero ahí estaban, en el funeral, reclamando su lugar como viudas legítimas del hombre que amaron. La batalla legal que siguió fue brutal. 5 mujeres peleando por una herencia estimada en 80 millones de pesos de 1957. Una fortuna absoluta. Casas, automóviles, cuentas bancarias,
regalías de películas y canciones. Todo tenía que dividirse. Pero, ¿entre quiénes? ¿Quién tenía derecho legal? ¿La primera esposa, aunque Pedro la había abandonado hacía 15 años? ¿La segunda esposa, aunque ese matrimonio era técnicamente ilegal por bigamia? ¿La tercera esposa, que era la pareja oficial al momento de la muerte? Los abogados se hicieron ricos con ese caso. Duraron años litigando, presentando documentos, contrademandando, apelando cada decisión, y mientras los abogados ganaban fortunas, las viudas y los hijos se empobrecían pagando honorarios legales. La ironía era brutal. Pedro Infante murió millonario. Sus esposas e hijos terminaron sin nada, o casi nada. Los únicos que ganaron fueron los abogados. Uno en particular. Su nombre era Alberto Santos. Había sido el abogado personal de Pedro durante años. Conocía todos sus secretos, todas sus cuentas, todos sus activos. Y aquí llega la tercera revelación. Esta es quizás la más indignante de todas. En 1962, 5 años después de la muerte de Pedro Infante, Alberto Santos compró una mansión en Las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Pagó en efectivo. Ingocó 15 millones de pesos. Después, compró un rancho en Morelos. Después, invirtió en un negocio de importación de automóviles. Sus hijos fueron a estudiar a universidades privadas en Estados Unidos. Su esposa llevaba joyas que costaban más que casas. Los periodistas empezaron a hacer preguntas. ¿De dónde salió todo ese dinero? Alberto Santos no venía de familia rica. Su bufete era exitoso, pero no al punto de generar esas fortunas. Y entonces, un contador que había trabajado con él filtró información a un periódico. Alberto Santos había manejado la liquidación de los activos de Pedro Infante. Había vendido propiedades por debajo de su valor a compradores fantasma. Esos compradores fantasma eran empresas registradas a su nombre. Había desviado regalías de películas y canciones a cuentas que él controlaba. Había declarado deudas falsas que reducían el valor de la herencia que las viudas recibirían. Las viudas demandaron, pero ya era demasiado tarde. Alberto Santos había movido el dinero a cuentas internacionales. Había protegido sus activos detrás de sociedades anónimas. Tenía los mejores abogados que el dinero robado podía comprar. El caso se arrastró durante años más sin resolverse. Alberto Santos murió en 1985, rico y libre. Nunca pagó un peso de lo que robó. Nunca pasó un día en prisión. Las viudas de Pedro Infante murieron pobres. Sus hijos crecieron con el apellido más famoso de México, pero sin el dinero que debió ser suyo. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque lo que viene es lo que el gobierno mexicano ocultó durante décadas. En 2004, un ingeniero aeronáutico retirado, llamado Enrique Ramos, publicó un análisis técnico del accidente. Había pasado 15 años investigando, revisando reportes oficiales, entrevistando a testigos, analizando fotografías del lugar del accidente, consultando con expertos internacionales. Sus conclusiones eran devastadoras. El accidente no había sido causado por error del piloto. Era técnicamente imposible que un Consolidated 24 se estrellara de la manera que los reportes oficiales describían. La velocidad de aproximación estaba mal. El ángulo de impacto no coincidía con las marcas en el edificio. La distancia del aeropuerto era demasiado grande para ser un accidente durante el aterrizaje. Y lo más perturbador, testigos nunca entrevistados oficialmente reportaron haber escuchado explosiones antes del impacto. 2 explosiones distintas, como si algo hubiera estallado dentro del avión antes de estrellarse. Enrique Ramos sugirió algo que nadie se había atrevido a decir públicamente: sabotaje. Alguien había colocado explosivos en el avión de Pedro Infante. La explosión los descontroló en pleno vuelo. Los pilotos no tuvieron oportunidad. El impacto fue inevitable. ¿Quién querría matar a Pedro Infante? La lista era larga y siniestra. Maridos celosos de las docenas de mujeres que Pedro había seducido. Algunos eran hombres poderosos, políticos, empresarios, militares, hombres con recursos y contactos para organizar un asesinato.
padres de hijas deshonradas, socios de negocios estafados, o tal vez el propio gobierno mexicano. En 1957, México quería presentar imagen de país serio, y Pedro con sus escándalos era un problema. Nunca hubo investigación criminal del accidente. Nunca se interrogó a los mecánicos. Nunca se analizaron los restos buscando explosivos. El caso se cerró en menos de una semana. Demasiado rápido. Demasiado conveniente. El libro de Ramos causó controversia. La familia lo rechazó. El gobierno lo ignoró. Pero Ramos tenía los datos, los cálculos, y nadie pudo refutarlo. Hoy han pasado 67 años. Sus películas siguen siendo clásicos. Sus canciones suenan en cada fiesta. Su rostro está en playeras y pósters. Es un ícono eterno de México. Pero el hombre detrás era diferente. Talentoso, sí. Carismático, sí. Pero también mentiroso. Mujeriego. Padre ausente. Las leyes nunca aplicaron para él. María Luisa León murió en 1995 sola. Lupita Torrentera en 2006. Irma Dorantes vive hoy con 93 años. Los hijos se repartieron por México. Algunos triunfaron, otros vivieron vidas normales, y los no reconocidos crecieron con historias susurradas. Tu padre era Pedro Infante, pero no puedes decirlo. México eligió quedarse solo con las virtudes, construir un mito, ignorar lo demás. Pedro Infante fue grande y pequeño, generoso y egoísta, amado y ausente, y las mujeres que lo amaron merecen ser recordadas. María Luisa León, Lupita Torrentera, Irma Dorantes y las otras docenas. Ellas también son parte de esta historia. Si quieres que más personas conozcan la verdadera historia de Pedro Infante, suscríbete a este canal, dale like, compártelo, deja un comentario sobre qué parte te impactó más. La próxima semana hablaremos de Jorge Negrete, el otro grande que murió misteriosamente a los 42 años, las cartas que escribió días antes, los enemigos en el gobierno, la autopsia que nunca se hizo pública. Nos vemos ahí.